Cuestionan a Cristiano con 38, a Messi con 35. Cuestionan. Y a los 35 años yo corría. Yo llego a Colombia, ya soy turista. Yo en Colombia ya hago turismo. El único problema que tiene Táchira a enfrentar al Vigía es Orlando Rengifo. Porque me comparaban con el Tino. ¿Por qué? Porque le serví de barman en una fiesta una vez a los jugadores. La verdad es que nunca vi el estadio así tan lleno en un clásico. Llegué a esa ciudad y viven el fútbol de otra forma. El equipo que venga aquí, lo único que va a hacer es jugar de la mitad para atrás. Era noveno el Estudiante de Medellín. Lo pone de primero y somos campeones de la apertura. O sea que ahora, si tú no juegas en el Caracas, o en la UCB, o en Carabobo, no eres visto, no eres visto. Esta es otra presentación de Campeones del Futuro con los legendarios de nuestro fútbol merideño. A veces no son merideños de nacimiento, pero los ha cogido esta tierra merideña, hermosa. Estamos hoy con uno de los mejores, de los más grandes del Vigía. Ya eres del Vigía, creo yo, ya la gente te conoce y eres el Vigía. Orlando Rengifo. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Cómo te sientes? ¿Quién es Orlando Rengifo el día de hoy? Bueno, primero que todo, darle las gracias a Dios y a tu programa por esta presentación y como tú dijiste, ya soy un ciudadano más, un hijo más de Mérida y especialmente el Vigía, ¿no? Yo le digo a veces a mi señora que yo llego a Colombia, ya soy turista, yo en Colombia ya hago turismo, porque ya prácticamente son más de 30 años acá y la verdad es que me quedé porque este país era uno de los mejores en el sistema, en todos los sistemas. Cuando llegué aquí en Colombia estábamos pasando por problemas de narcotráfico, paramilitarismo, AMPA común, sicariato, desempleo y guerrilla. Todo eso de cúmulo de problemas que tenía Colombia, pues bueno, no lo tenía este país. Y el fútbol no era tan amado, tan glorificado como en Colombia, pero sí era un puente para poder jugar al fútbol profesional y poder mostrarse, ¿Cómo ¿no? llega Orlando aquí al Vigía? O sea, aquí... Fue una cuestión pues se podría decir, de suerte, ¿no? Yo no venía para acá, ¿no? Resulta que estamos en pretemporada en el Cúcuta y habían dos equipos, un equipo de muchachos jóvenes y otro equipo de personas ya con experiencia futbolísticamente a nivel profesional. Entonces se dividió los dos equipos, uno jugaba en San Cristóbal con Táchira y otro vino a jugar aquí con el Vigía Fútbol Club y en el que vino a jugar con el Vigía Fútbol Club, pues en ese estuve yo. En ese entonces el equipo se preparaba para jugar un cuadrangular final del torneo de segunda división y pues necesitaban un delantero. De ahí el presidente pues optó en prestarme y con la gracia de Dios que jugué este cuadrangular final y quedamos campeones. Cuando llegaste al Vigía, ¿te recuerdas ese momento de la llegada? ¿Quiénes estaban en ese camerino? ¿Cómo fue llegar al Vigía? ¿Dónde llegaste a vivir? O sea, esos primeros pasos que cuando uno llega a una ciudad siempre los recuerdas porque son difíciles, pero tienes también una ilusión muy grande por triunfar, entonces todo se mezcla. Bueno, yo por vivir y jugar en un equipo fronterizo, pues conocía lo que era San Antonio, Ureña, que entrenábamos en Ureña con el Cúcuta Deportivo en una cancha de un ingenio azucarero. Y de ahí no había pasado más para acá, ¿no? Llegué, Nelson Contreras, que en ese entonces era el presidente de la institución, fue y habló con el presidente del Cúcuta Deportivo, que quería el préstamo, pero resulta que en Colombia no se maneja el préstamo en irte y ya. No, en Colombia se maneja el préstamo. Si tú vas a un equipo, tienes que económicamente decir, si este muchacho te interesa, bueno, el préstamo vale tanto. Fue un poco complicado porque ellos nunca tenían esa parte aquí futbolísticamente o a nivel deportivo en todos los equipos, pues de pagar por los préstamos de los jugadores.
Bueno, gracias a Dios se llegó a un acuerdo y pude venir a jugar, ¿no? Cuando llegué al camerino, habían dos colombianos, entre ellos Walter Polo, estaban los hermanos Guerrero, y conmigo llegó otro jugador colombiano fue Douglas Becerra, jugador que tampoco tenía la oportunidad de jugar, ¿no? Por lo que ya te comenté anteriormente de la poca posibilidad que había de jugar por los muchos profesionales que habían ¿Recuerdas el técnico de aquel momento, quien te recibió en el fútbol venezolano? El profesor Ramón Hernández. Ramón Hernández. Sí, el profesor Ramón Hernández era el técnico ¿Te acuerdas esas palabras por ahí que te dijo, aparte de... Bueno, tengo una anécdota con el profe de que cuando yo llegué acá, vine a jugar, jugué, me vio, dijo, sí, me gusta, tráelo. Pero cuando yo me vine, me traje a Douglas Becerra, que no tenía ese chance tampoco de jugar allá, ¿no? Cuando hicimos la primera práctica de fútbol, Douglas se destapó. Uf, Le fue muy bien. figurón, demasiado bien. Y dice el profe, coño, ustedes me trajeron al negrito, pero me gusta el blanquito. Y lo traías tú irónicamente. Y lo traje yo, sí, bueno, inclusive yo vine como delantero, ¿no? Pero Douglas era delantero. Para darle yo la posibilidad a Douglas, le dije al echaste profe, un poquito más. profe, póngame la volante y ponga a Douglas en la delantera. La verdad es que tremendo Le jugador. fue muy bien. Uf, una figura, una figura. Y la verdad es que triste, ¿no? Triste en ese entonces porque nosotros queríamos era triunfar en Colombia, pero bueno, se nos presentó esta Pero hay oportunidad y la muchos jugadores que tomamos. vienen acá a Venezuela buscando ese espacio y han luego vuelto a Colombia y hay grandes historias de muchos jugadores colombianos que usó Venezuela para crecer y luego se convirtieron también en grandes jugadores. También era un momento para hacerlo así, ¿no? Sí, te doy un ejemplo. Aquí con nosotros jugó Cataño. Cataño estuvo con nosotros acá una temporada. De aquí salió para Once Caldas y después de aquí salió para Once Caldas, fue campeón de Copa Libertadores. Entonces son Incluso cosas a los que... venezolanos luego de que ustedes abrieron, porque fueron los primeros que abrieron ese espacio de que miraran acá los equipos colombianos, los equipos venezolanos fueron grandes jugadores venezolanos también y triunfaron en Colombia. Bueno, Rafa, me hablaba por ahí Tilo Guerrero, que Rafa Dudamel estuvo acá y bueno, después imagínate lo que ha hecho Rafa en Colombia, ¿no? Está Hoy un bien. referente. Entonces creo que esa simbiosis siempre del jugador colombiano muy atractivo para los equipos venezolanos y con grandes historias como la tuya. Luego vas, Orlando, a Trujillano, esa plaza también complicada, pero que también con mucha historia y sobre todo mucho nexo también del jugador colombiano allá. ¿Cómo te recibe esa plaza? La verdad es que el profe en ese entonces era Santana, profe Rafa. eh, Había clasificado a Copa Libertadores y pues estaba buscando jugadores para reforzar a Trujillanos. Y yo estaba acá, habíamos hecho un gran torneo en primera división, fuimos equipo revelación y pues estaba tratando de arreglar el siguiente torneo con Nelson. Cuando llegó Cosme, que trabajaba con el profe Rafa, el profe me quería y que si quería ir a Trujillano. En ese entonces una propuesta muy atractiva porque era jugar Copa Libertadores. Sí, sí. Y en Colombia el que jugaba Copa Libertadores pocos, pues ya eran los equipos Nacional, Cali, América, Santa Fe, los equipos llamados grandes, de las grandes ciudades, pero los equipos chicos como Cúcuta, Huila, Tolima, Once Caldas, eran equipos de media tabla para abajo que nunca se aspiraría a jugar Copa Libertadores. Y la importancia que se le da a la Copa Libertadores. ¿Cierto? Y entonces, pues, hablé con Nelson, porque yo ya tenía una palabra con Nelson para seguir en la temporada siguiente acá. Y pues me dijo que no, que era una linda oportunidad y que él no me iba a retener. Llegué a esa ciudad y viven el fútbol de otra forma. Son, son fervientes, leales, apasionados. Marcas gol, ¿no? En Sí, esa sí, Libertadores sí. marcas gol Olimpia, ¿eh? Sí, a la Olimpia. Empatamos 2-2 en Valera. Íbamos perdiendo 2-0. ¿Cómo fue Y ese gol? ¿Lo recuerdas? es una pelota que le dan a Lupi y tira al centro. Y la pelota sobra al defensa y me va a sobrar a mí. Como me va a sobrar a mí, bueno, la longitud de mis piernas me volea y prácticamente de media chalaca la metí. ¿Qué hiciste? ¿Saliste corriendo al estadio? ¿Cómo? No, es una locura, ese estadio se vino abajo y la verdad es que empatarle al equipo
Obvio, Paraguay. al equipo más poderoso de Paraguay, era el Barcelona de Paraguay, porque era el equipo millonario, el equipo que se le da todo, el equipo de todos los hinchas, el equipo que tiene la mayor hinchada a nivel del país. Y la verdad es que fue algo emocionante, ¿Y qué ¿no? pasaba por la cabeza de Orlando en ese momento? Un chico que venía de Colombia, fue a una ciudad como el Vigía buscando abrir este paso y de repente verse allí marcando ese gol, o sea, en los minutos finales, ¿qué Siem- decía? ¿Qué sie- pasaba por la cabeza? siempre, siempre mi objetivo fue volver a Colombia, porque hubo un tic por ahí, un ¿Hubo acercamientos? acercamiento de a Nacional, porque me comparaban con el Tino. Cuando yo llego a Cúcuta llevaba 2 años que había salido el Tino Sí, de ahí para Nacional. Cúcuta es el que recibe al Tino, para los Ujú. que no saben, y lo hace después grande. Y Tú también. yo termino una temporada, soy campeón perdón, no, termino una temporada con el equipo haciendo gol en Pereira, 2 goles en Pereira, terminamos. La temporada que sigue soy titular, comienzo haciendo goles. Y ya había ese tic de que los equipos grandes siempre miran a los Claro, pequeños para para traerte ver a quién. este, para recoger a este. Y había ese tic, ¿no? Hasta que llegó un técnico argentino, trajo 3 jugadores argentinos, pues, y los puso por encima de nosotros. Y la verdad es que se fue complicando la situación para uno jugar. Entonces ya uno no jugaba ni en los entrenamientos. Y esa fue una de los detonantes para que Sí. yo saltara al fútbol venezolano. Luego de Trujillano tienes un paso corto por Carabobo y creo que después retornas a Mérida. ¿Cómo fue ese paso corto? ¿Por qué no siguió ese ascenso que ya venía vertiginoso o era difícil ya jugar en la capital? No, En la capital no, bueno, Carabobo, en el la centro pues, del país. problemática prácticamente de los equipos venezolanos, lo económico. Sí, O sea, teníamos un gran equipo, había varios colombianos, Norberto Pelufo era el técnico, y pues a veces le tocaba que comprar hasta el agua que nos tomábamos. sí. Entonces se cansó, dijo, no, esto no es así, entonces es muy difícil, Ibas muy con un difícil. proyecto Sí, deportivo, con sí, ganas de sí. hacer cosas, pero a Sí, veces el tema porque dirigencial no... era otra cosa, ¿no? Era otra cosa. Y siempre, en la vida siempre he sido selectivo. Primero indago cómo está la situación, cuál es el equipo, qué jugadores hay. Y la verdad es que había un excelente equipo. Y con este técnico que sabe mucho, mucho, el profe Pelufo es una persona que jugó mucho al fútbol, lo jugó bien y todavía lo ponía en práctica como técnico, lo ponía bien. Entonces fueron esas pequeñas cositas que nos sacaron del entorno y pues duré una temporada. Inclusive querían que volviera, pero la situación económica no era complejo todo. sí. Luego vienes a Mérida, nuevamente. Viene, creo que estudiantes de Mérida. Y la verdad es que fue una de las cosas que en la vida le di gracias a Dios, porque estaba pasando por una situación caótica, crítica, y, y pues vino Carlos Tobar en ese entonces, que era gerente deportivo, y llegó a mi casa. Me acuerdo mucho que llegaba yo del hospital, que tenía una niña, una de mis hijas, en el hospital, y triste por la situación económica que estaba pasando, ¿no? Y me dice que si quería ir a estudiar. Con mucho gusto, pero ya tenía yo esa experiencia de los equipos anteriores. También yo hablé con Carlos Tobar, le dije, Carlos, esto así, yo necesito esto y esto. Puse mis pautas. Vamos a ver cómo es el contrato, vamos a ver cómo es la vaina y cómo es todo. Y la verdad es que cuando llegué encontré un club plagado de jugadores y de Eso te iba a estrellas. preguntar, ¿recuerdas ese grupo que te recibió? ¿Cómo te recibe ese camerino ahí? ¿Era complejo o más bien una linda Lo que pasa es que la persona, no vamos a hablar del jugador, el ser humano meredeño es muy amigable, muy acogido. Y la verdad es que cuando llegué pareciera que ya hubiésemos jugado juntos. Todo el mundo ya te conoce. Yo conocía a todos, porque en los clásicos nos enfrentábamos. Enfrenté al aula de Chuivera, enfrenté al aula de Rubén Morán, al estudiante de Rubén Morán. Y cuando llegué estaba prácticamente, estudiantes lo conformaban ULA y los de estudiantes. O sea, era un solo equipo. Estudiante era prácticamente jugadores que habían pasado por la ULA
y jugadores que habían pasado por el Vigía, uno que otro. Y la verdad es que tremendo equipo. Bueno, y traen un gran técnico, traen el profe Escobar y lo pone de primero. Eran 10 equipos en la nómina profesional y el equipo iba de 9. Era noveno el Estudiante de Mérida. Lo pone de primero y somos campeones de la apertura. Sí, todo el mundo recuerda. La verdad es que yo creo que también fue otro título donde disfruté lo que nunca se vivió y ahí, en esa época ya decido ya quedarme. Con Estudiantes ya decido de quedarme. Ya se me fueron las aspiraciones de volver a Colombia. Ya, entendiste, ya había pasado el puente Chama, ya estaba enamorado, ya tenía mi esposa, ya tenía 2 niñas y bueno, gracias a Dios fui campeón. En ese entonces nos ganamos los premios. ¿Se acuerdan cuando Copa Libertadores se hacía la liguilla con México? Mexicanos. Nos ganamos el derecho de esa liguilla y bueno, eso fue algo emocionante para mí y bueno, y cosa que hacía también 4 o 5 años no podía viajar a Colombia por X y motivo. Bueno, ese año me tocó viajar a Colombia con un título en el bolsillo. Que puedes decir en tu casa, lo logré, o sea, hice cosas importantes. Luego vienes al Vigía en una época compleja del equipo, bajan a segunda división, año 2007, todo lo que va ocurriendo. Orlando está en ese equipo, le toca entonces, como tú dices, vienes de las mieles del triunfo de haber logrado, pero también te toca que vivir ese paso que a muchos jugadores les cuesta, que es ir a segunda división. O sea, eso, ¿cómo se vivía eso? Porque hay algo que yo en estos momentos lo digo y ahora como formador, yo se lo digo mucho a los jóvenes, ¿no? Que cuando uno pisa un terreno de juego hay que respetar. Toda profesión, cualquiera que sea, hay que respetar. Mientras tú no le tengas respeto a tu profesión, yo creo que no llegas a ningún Pereira, como decimos nosotros en Colombia. Y lo bueno de eso, de esa juventud, de esa camada de jugadores que teníamos nosotros, era que si no había dinero, igualito jugábamos. Hoy es inconcebible eso y no. Si tú, el equipo no concentraba que porque había que pagar el hotel, había que pagar desayuno, comida, almuerzo, etcétera, y no había los recursos para eso, nos teníamos que presentar a las 2 de la tarde en el estadio. Nos presentábamos a las 2 de la tarde y jugábamos. Ahora tú ves un jugador de fútbol que te paran los entrenamientos, no juegan, o sea, están en todo su derecho. Pero nosotros teníamos el juego estaba por encima de cualquier profesionalismo. Incluso los colores, porque a veces la dirigencia no entiende. De ahí no entiendo por la problemática que tuvo y pasó una vez el equipo de jugadores que vendían partidos. Más de una vez me llamaron para que yo echara para atrás un partido, pero profesionalismo, y como decimos por ahí, todo futbolista lo sabe, en el fútbol todo se sabe. Y gracias a Dios le fui leal al fútbol y por ser leal al fútbol tengo lo que tengo. No soy millonario, no tengo. Tienes cosas mucho más importantes. Pero la riqueza mía es que tengo amigos. Mucho. Gente que te quiere. Y además, que llego a cualquier parte y a cualquier estadio y la verdad es que tengo como hablarle a la persona de frente y alzando la cara. Pero luego asciendan al equipo, que también es la otra cara de la moneda, con un Orlando Regifo en plenitud, con una responsabilidad, un liderazgo, jalando al equipo para llevarlo a primera, y eso ya ahora, me imagino ahorita muy grande, pues ya me lo puedes decir de otra manera, pero en ese momento cómo lo sentía Orlando, entendiendo por todo lo que había vivido, por el amor que le tenía el equipo, llevarlo nuevamente a primera en tu casa, porque o sea, en el Vigía, ¿cómo se vivía en esos momentos? Regresar el Vigía a primera división y con un Orlando Regifo a la cabeza, liderando ese proceso. Siempre que firmaba un contrato tenía esa responsabilidad y yo mismo agarraba esa responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? La responsabilidad de que si me daban la cinta tenía que ser el primero que llegaba, tenía que ser el primero que hablara con los directores técnicos, primero que hablara con los jugadores, el primero que le dijera a los compañeros que estás haciendo bien, que no estás haciendo bien. Siempre tuve esa responsabilidad
yo creo que esa responsabilidad me llevó a terminar con los años que terminé jugando el fútbol profesional. Sí, terminaste grande, ¿no? Sí, gracias a Dios. Y cuidando. Gracias Pero a ahorita Dios. vamos porque tengo una antes. En Táchira no te podían ver porque les marcabas goles, les hacías difícil. No querían, cuando Orlando Registro está en la titular en Táchira, era temor en Pueblo Nuevo. Hubo una vez un periodista, él es cucuteño y transmiten en San Cristóbal, y me dijo, el único problema que tiene Táchira a enfrentar al Vigía es Orlando Rengifo. Rengifo allí la baja en el área, llega Patón, llega el arquero. No solo entra a la Gol. Lo que pasa es que tenía voz de liderazgo. Central y el arquero. ¿Pero eran distintos esos partidos con Táchira? Diferente. ¿Cómo No los ha estado todo había- por no, eso, había- una había pierna algo ahí larga. que- Habían dos clásicos, que era Vigía Táchira y Vigía Estudiantes. Esos dos clásicos usted lo vivía era otra forma, o sea, no se importara como hubiese o como estuviese en la tabla, Como se llegase. sino clásico es clásico. Aquí hubo un clásico que la mitad del estadio era rojo y blanco y la otra mitad era verde y amarillo. Y la verdad es que nunca vi el estadio así tan lleno en un clásico. Y esos son los partidos que por lo menos nosotros llenábamos. Una vez le dije yo a un tipo hincha de Táchira, no, que el Vigía esto, que el Vigía lo otro, que el Vigía para allá y para acá. Le decía, el único equipo que le llena estadio a ustedes se llama el Vigía. Eran llenos. Y la verdad es que eso le agradaba a uno como jugador. A mí como jugador me agradaba. Hablábamos con Tilo en algún momento y nos decía ese camerino previo a un partido, un clásico de eso, en este calor de esta cancha infernal para los equipos que venían a jugar ahí. ¿Qué se decían ustedes? No, los primeros 15 minutos salíamos a correr como diablos. Corran. Aquí el que no le esté yendo bien, corra. Y aquí el equipo que venga aquí, lo único que va a hacer es jugar de la mitad para atrás. Porque era impresionante. Jugar aquí era impresionante. No, todavía lo dicen, grandes jugadores de fútbol venezolano, dice plaza jodida, ir al Vigía. Ir al Vigía. Sí, no, aquí... Ustedes lo sabían, eran aquí, conscientes de eso. Aquí, gracias a Dios, ya el terreno de juego es otro, la grama es otra, pero la grama que teníamos nosotros en ese entonces era una grama, no era artificial, era natural, pero no era una grama Para el fútbol, digamos. para que tú te cayeras y dijeras, no, me caí, pero no me raspé. Aquí te caías y te raspaba hasta la frente. Entonces, a nadie le gustaba venir a jugar aquí. Yo tengo una anécdota con Leo González que me dijo, yo estaba en Trujillano y me dijo, jugábamos acá. Y me dijo, no, que vaya Rengifo solo a jugar allá, que es el que corre allá en esa. Porque pues a nadie le gustaba jugar acá. Pero no le gustaba porque también eran difíciles los No, partidos. sí. Complicadísimos. Aparte de jugadores muy buenos, muy técnicos en este calor, en esta cancha y complicado. Orlando, tienes más de 100 partidos con la camiseta del Vigía. ¿Sabías eso, de esos récords? ¿Sabías? Hoy no es fácil para un jugador tener tantos partidos en primera división. Sí, mi señora me llevaba una estadística y me estaba haciendo ¿De todo? ¿De todo le lleva estadística a la señora? Sí, hasta las salidas. Entonces, no, y me agrada porque aquí junto con Emilio Guerrero tenemos un récord entre los tres, ¿no? Entre los dos, perdón, de que somos los únicos dos jugadores que hemos estado en los 3 títulos del equipo. Y la verdad es que es gratificante porque está uno en la historia. A veces me duele, ¿no? Cómo se está manejando el fútbol ahora. Inclusive, pues, ya no me dan esas ganas que me daban anteriormente de ir a jugar, a ver un partido profesional. ¿Por qué? Porque yo soy formador de muchachos y la verdad es que no están teniendo en cuenta ahorita la calidad del jugador, sino la calidad del bolsillo de la persona. Ya se está manejando mucho que el jugador de fútbol en estos momentos, el representante debe tener cierta comodidad económica para poder que el niño vaya a jugar fútbol profesional o vaya a una cantera de un equipo profesional. Cuando anteriormente
Nosotros pues era nomás vernos Talento, era solo talento. y el talento, man, tráigame este jugador. Y creo que eso es lo que está matando también a muchas de las selecciones juveniles, por lo menos. Anteriormente las selecciones se conformaban de todo el sector andino. Jugadores de Táchira, jugadores de Mérida, jugadores de Trujillo, jugadores de Lara. Fue cambiando el tiempo a medida que fue cambiando todo esto y se fue centralizando. Sí, hoy el fútbol está haciendo. O sea que ahora, si tú no juegas en el Caracas, o en la UCB, o en Carabobo, o en En Puerto Cabello. ajá, ese, ya Bueno. no eres visto, no eres visto. O sea, y esto hay que salir a ver. Creo que es un trabajo de todo. Orlando, con 44 años todavía estás jugando fútbol, muy poco por Mackintosh, por ahí Elvis Martínez. ¿Cómo llegas a 44 años? El estilo de vida, un poco también este programa lo ven muchos chicos, mucha gente joven. ¿Cómo se llega a jugar con 44 años y a un alto nivel? Con trabajo, o sea, yo vengo de una cultura futbolística que es en Colombia donde las pretemporadas son de un mes completo. Un mes completo, ya todo ha cambiado. Eran 15 días que tú no veías la pelota, lo que veía era montaña. Todo eso va acumulando y también de que soy criado con una cultura de padres donde salir a la calle era un problema, porque tenía que saber dónde iba, con quién iba, a dónde vas. Entonces todo eso me fue creando esa cultura de mantenimiento, de honestidad, de honradez, de profesionalismo. Entonces cuando llegué ya acá, ya por lo menos las salidas, sí, se hacen las salidas, pero ya eran controladas. Llegué a Cúcuta, las salidas eran controladas. Prácticamente yo siempre viví en Casa Club, donde entrenabas en la mañana, entrenabas en la tarde y a las 8 de la noche ya estaba encerrada la puerta. O sea que tú a las 8 de la noche no... Era otra época. Era también. otra época. ¿Recuerdas tu último partido como profesional? Que fue contra Estudiantes, ¿no? Sí, y contra este equipo, un equipo de Caracas, Chacao. Me acuerdo mucho. ¿Sabías ya que hasta ahí llegaba a ser Orlando? No, yo decía que hasta cuando el fútbol, que yo no corriera más que los demás. Pero una vez le dije, me cansé de jugar fiado. Me cansé de jugar fiado, le dije al presidente y le dije, no voy más. Y entonces voy a darle chance a los muchachos, a los jóvenes que están allí. Porque, sí, porque yo te digo, ahora el fútbol es para jóvenes. Anteriormente era para las personas que tenían 22, 23, 24 años, que eran las personas de experiencia. Yo me acuerdo mucho unas palabras del doctor Gabriel Ochoa Uribe, el técnico del América, de que dijo que para él el jugador de fútbol tenía que tener un armario acá, unos rolos de pierna de bambú, de robles y 28 años o 25 años. Ese era el jugador de él. El jugador de 18 años no lo tenía. Entonces yo le digo a los niños de mi formación, los que yo formo, les digo, mire, el fútbol de ahorita es para jóvenes. Cuestionan a Cristiano con 38, a Messi con 35. Cuestionan. Y a los 35 años yo jugaba, corría. 35 años todo el mundo cobra. Y tú llegabas a Colombia, el que tenía 30 años, Arnoldo Iguarán, ya iba retirado del fútbol y cobraba más que todo el mundo. ¿Por qué? Por la experiencia, por los años. Bueno, ahora no. Ahora tú tienes 35 años, tienes 17. Con el de 17, porque es el que te va a revolucionar. Tiene 10 años más y tú apenas tienes 3 años. Y eso es caótico, ahorita es caótico. Orlando, 2 goles que recuerden, que digas hoy te acuestas y digas estos son los que, o sea, por el contexto, por la historia o por lo bonito. Un gol en un clásico aquí con Estudiantes. Le dice a Signorelli de 35 metros más o menos. Inclusive tengo una anécdota con Signorelli que fui a comprar unos guayos que me regaló mi suegra. Tenía una tienda, Signorelli. Sí, me regaló mi suegra. Vámonos para Mérida que le va a regalar los guayos.
Y entré a una tienda y no sabía que era la tienda de Señor Elvis. Cuando lo veo allá y lo saludo y me dice, llévate los guayos, negro. Me lo regaló. Dice, ese gol que me hiciste no me lo hace nadie más. Mal esos guayos y mal. ¿Y Sí. el otro? Y el otro, un gol que hice en San Cristóbal, al Nacional Táchira, que con eso saqué al vigía de los octavos de finales, sí. Entre otros villanos. Le hice un gol también a Euroguzmán de 40 metros. Pegado, Me dio, ¿no? sí, me dio por pegarle y le pegué y estaba afuera y gol. Con ese sacamos al vigía, porque el vigía nosotros habíamos logrado bonificar 0.25 y el vigía hizo los mismos puntos que nosotros, pero por el 0.25 quedaron por fuera. Esos dos goles no los olvido. Aquí en el Vigía te consideran una institución, el gran capitán, el goleador. ¿Qué sientes hoy al ser tan querido acá en el Vigía? La verdad es que a veces la gente me hace poner la piel de gallina cuando se paran a saludarme y a hablar de nuestro vigía querido. Y ellos creen o dicen que yo soy el que tengo que estar allí dándole, que no sé qué, que para allá y para acá. Y les digo, no, yo ya tengo mi edad, yo ya tengo esto, yo ya tengo lo otro. Yo ahorita estoy encargado de formar niños. Y pues eso es lo que más me llena. Y me llena de tener amigos, de que yo donde salga o donde vaya, tengo una persona que recuerda a Orlando Rengifo como jugador de fútbol. Y pues como persona, pues gracias a Dios me he hecho conocer y bueno, toda esa cultura de mis padres, pues la reflejo, que fue honestidad y valor y trabajo. Orlando, una pregunta que para nosotros es muy importante. ¿Le faltó algo a Orlando Rengifo por cumplir algún sueño? No, yo creo que en lo que Dios me proveyó, en lo que Dios me dio, cumplí. Porque había un dicho en el fútbol, en los futbolistas, o en el angor del fútbol, en el entorno del fútbol, que jugar fútbol profesional lo hace todo el mundo. Pero hay un problema, es sostenerse en el fútbol profesional. Tú te sostuviste bastante. Y la verdad es que gracias a Dios me sostuve y en unas temporadas complicadas, en unos entornos complicados, como era el camerino del Cúcuta. El camerino del Cúcuta era un camerino complicadísimo porque ahí imperaba la ley del más fuerte, la ley del que yo cobro mejor, del que yo tengo que ir acá, del que yo tengo que ir acá. Y ahí no te colaboraban en nada. Cuando yo llegué acá, yo tengo la historia de muchos chamos jóvenes, el caso de Jofrey Quintero, de Trino Gobea. Todos esos muchachos, cuando yo estaba aquí, llegamos aquí, yo llegué con 25 años, ellos eran de 17, inclusive fueron campeones nacionales. Y yo los aconsejaba. Esto. Muy diferente a lo que había recibido. Muy diferente a lo que yo veía en Colombia. A mí en Cúcuta nadie me aconsejó. E inclusive jugué porque le serví de barman en una fiesta una vez a los jugadores. Entonces ellos mismos fue los que le dijeron al técnico, oye, este Rengifo que anda bien. Y el entrenamiento uno la rompía. Eso sí, salía uno reventado porque le daban patada y tenía que uno quedarse callado. Y el que quería jugar fútbol profesional pues tenía que aguantar. Ahora, gracias a Dios, cuando llegamos nosotros aquí, gracias a Dios, pues todo eso cambié yo, porque no fui tan egoísta. Y creo que eso es una de las cosas que más me tiene con alegría de vivir, de estar aquí y de haber jugado fútbol profesional acá. Orlando, ya un poco para finalizar, a ti te va a costar porque fueron bastantes años en el Vigía. Queremos que nos armes tu 11 ideal con los que te hubiera gustado jugar. Si hay alguno nuevo también lo puedes poner, no hay problema, pero o sea, ese 11 que tú dices, con esto somos campeones de Venezuela, sin lugar a dudas. En el arco, ¿quién pondrías? A Dudamel. A Rafa. Paradas centrales. Leo González y Steyban. Por fuera, por las bandas. Al zurdo, por la izquierda. Zurdo. Rojas. Por la izquierda.
Por la derecha Mackinton. En la mitad pondría a Madrid. Guillermo. Chuy Vera. Por fuera colocaría yo a ¿Dónde jugaría Orlando? ¿Más adelante, atrás, en la mitad? Gaby Urdaneta. A Gaby Urdaneta por un costado y Orlando Rengifo por el otro. Jugaría de medio Orlando. ¿Y adelante? Ruber y Salomón. El pase. No gana nadie. Bueno, Orlando, las cámaras son tuyas para ya darte una despedida. Este programa, como te decía, lo ven muchos chicos jóvenes. El mensaje va directamente para ellos y un poco también para la historia que ustedes las construyeron. Nosotros estamos mostrándola. Y de verdad, bueno, las cámaras de Campeones del Futuro son tuyas. Agradecidos con Dios, con ustedes. Agradecido con el ingeniero Mel. Y la verdad es que sí, ¿no? Esto es de trabajo. Y el consejo mío es que toda profesión que tenga una persona para ejercer, que la ejerza con sapiencia, con sabiduría y con responsabilidad. El futbolista que entra a una cancha y no respeta el terreno de juego, no llega. Y gracias a Dios, pues hay muchos que saben que esto pueden sacar de la parte económica, lo pueden sacar, pueden salir de la parte económica. Y lo otro, que el que es estudiante tiene que tener dos profesiones, por lo menos gracias a Dios y al gobierno por la educación libre y gratuita, yo aproveché y soy licenciado en educación. Importantísimo. Aquí siempre resaltamos esos valores. Y lo que se hereda del estudio, eso no se quita ni... Ese título no te lo quita nadie. No te lo quita nadie. En cambio, lo que es el fútbol profesional es una profesión muy linda, corta para algunos, larga para otros, beneficiosa para algunos, no beneficiosa para otros. Pero se termina con la edad. Con la edad se termina y cuando tú ya no estés en este mundo, fallezcas, se murió el ex. Pero la profesión académica no se te quita. Se murió el profesor, el universitario, el ingeniero, el abogado. O sea, que son dos carreras que no son repelentes. No son carreras repelentes. Son carreras que hay que unirlas. Y la verdad es que el que las une y es inteligente, pues tiene un buen futuro. Orlando, me queda nada más que agradecerte por estar aquí con nosotros, por dedicarnos un poquito de tiempo y bueno, para la gente de Campeones del Futuro, esto fue otra entrega de nuestros históricos, la gente que ha escrito la historia del fútbol merideño. Nos veremos en otra oportunidad.